haya más violencia, que ya cese la violencia, que dejen de atacar a los uniformados y también a los civiles, porque hay mucha gente que no tiene nada que ver. La bomba fue ubicada por desconocidos en el puerto de La Paz. Tranquila. Pese a los anteriores intentos por encontrar una solución política, el conflicto armado en Colombia se ha recrudecido. Principalmente dos grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, permanecen en armas. Los métodos de guerra han cambiado y la población civil cada vez se ve más afectada. Combate mutuo, se nos acabó la munición y el pueblo es el que más sufre. En 1998 había 3.114 secuestrados, 412 policías y soldados en poder de las guerrillas. No es hombre y eso es lo que me está sucediendo a mí. ¿Por qué no nos entregan nuestros hijos, señor? Por favor, entreguen nuestros hijos, señor. Por los campos deambula casi 1 millón de campesinos desplazados de sus tierras. La palabra paz carece de sentido, pero aún así es el mayor anhelo de los colombianos. El 26 de octubre de 1997, 10 millones de grandes votaron por la paz. Para decir no más asesinatos, no más secuestros, no más niños en la guerra y no más ataques contra la población civil, solo basta con pedir el tarjetón en la mesa de votación y depositarlo en la urna. La votación más grande de la historia del país nos sirvió como herramienta para negociar la paz. El 7 de agosto de 1998 se posesionó Andrés Pastrana Arango como nuevo presidente de Colombia. Recibía a un país sumido en una de las crisis más agudas de su historia reciente, con urgencias sociales inaplazables. Un país que pedía a gritos que se buscara la paz. El presidente de la República asume el liderazgo irrenunciable de construir la paz. No esperen de mí que construya una burocracia de la paz. Desde ahora convoco a todos los colombianos a seguir y trabajar dentro de la agenda de paz que voy a dirigir. Pero la paz se veía lejana, y en verdad lo estaba. Los colombianos lo entenderían 3 años más tarde. El 20 de febrero de 2002, el presidente Pastrana puso fin al empeño central de su gobierno: firmar un acuerdo de paz con las FARC, una guerrilla con 38 años de existencia, más de 15.000 hombres y responsable de un alto porcentaje de las acciones violentas que desestabilizan al país, y que durante más de 38 meses de vocería política pública en una mesa de negociación no logró convencer al país de su voluntad de paz. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Decretamos una zona para sostener unas negociaciones, cumplimos con despejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas
en un depósito de armas, dinamita y carros robados. Yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de las 48 horas, pero usted y su grupo no han hecho otra cosa que burlarse del país. Por eso hoy son ustedes los que tendrán que responder ante Colombia y ante el mundo por su arrogancia y su mentira. Su esposa Janet y su cuñada Floremilce, con 8 meses de embarazo, murieron cuando la ambulancia en la que viajaban desde San Carlos cayó de este puente a las 4 de la madrugada, después de que las FARC volaron un tramo de 200 metros de la estructura. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. 4 guerrilleros tomaron el control de la aeronave. Después de 3 minutos de vuelo nos abordaron a todos. He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy. Y he dado todas las órdenes del caso a nuestras fuerzas militares para que retornen a dicha zona, teniendo especial cuidado en la protección de la población civil. Este proceso de paz no se replantea o se acaba. Los guerrilleros son como unas fieras, ellos no les importa la vida. Exigir que cesen las hostilidades, que cesen los secuestros, no tiene sentido seguir en el mismo tira y afloja. Este país lo tenemos que hacer respetar nosotros, porque no es de nadie más. No les importa la vida. Esperamos de que el señor Tiro Fijo reconozca que está caminando por la cuchilla de la navaja. A los colombianos pareció no dolerles el fin del proceso de paz por el acumulado de incredulidad que sembró la guerrilla desde el primer día, el de la silla vacía. No se sabe a qué hora llegará Manuel Marulanda, el jefe de las FARC. Los hombres de su guerrilla controlan desde anoche esta población y en algunos lugares, guerrilleros y policías unidos están patrullando conjuntamente la población. Y hoy, un día muy especial para todos los colombianos, nos sentimos muy felices de ver de que por fin conseguimos la paz y eso es lo que queremos. Tal como estaba previsto, acaba de aterrizar el avión del presidente de la República. Comienza de verdad un día histórico, empiezan a llegar los protagonistas más importantes. Nosotros mismos vamos a garantizar la seguridad. El guerrillero miró con cuidado las armas y un detector. Nosotros mismos vamos a garantizar la seguridad. La expectativa se concentraba en el encuentro del presidente y el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, oculto a la opinión desde por lo menos 10 años atrás. A la plaza de San Vicente llegaron personajes de la vida nacional y las transmisiones en directo de la televisión se encargaban de que en todos los rincones los colombianos se conmovieran con el inicio formal de los diálogos de paz. Vengo a San Vicente del Caguán como jefe de Estado a cumplir mi palabra. Y allí quedó vacía la silla del personaje legendario que incumplió la cita con la paz. ¿Por qué no vino el comandante Marulanda? Por medidas de seguridad. ¿Medidas de seguridad? Pero esta zona está controlada por ustedes. Unas cartas donde venían planes para asesinar a Marulanda. El gobierno en cabeza del presidente Andrés Pastrana también lamentó la ausencia de Manuel Marulanda en la jornada de hoy. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa del diálogo para acordar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. Se requiere de grandes inversiones del Estado con el aporte económico de la comunidad internacional sin que esto signifique injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Víctor G. Ricardo, un político conservador que había sido el encargado de los primeros contactos con la guerrilla durante la campaña electoral, sería el alto comisionado para la paz. Levantemos esas banderas y digamos con todos los pulmones, con toda la energía de nuestro corazón, que queremos la paz. ¡Que viva la paz! Nosotros mismos vamos a garantizar la seguridad. El proceso es
es largo, que necesita paciencia, pero sembremos esto de optimismo. Sin la presencia del mítico guerrillero, el proceso comenzaba. 4 negociadores del gobierno estaban listos para sentarse a acordar con la guerrilla la agenda de negociación. Esperar a los colombianos a... Las FARC, por su parte, destapaban nombres distintos a los ya conocidos en negociaciones anteriores. La desmilitarización que se había producido 3 meses atrás era un hecho sin precedentes. A pesar de que en el área solicitada por las FARC su presencia era histórica, pocos se atrevían a imaginar cómo sería una zona en la que la guerrilla tuviera un visible control. Además, los diálogos demandaban un escenario sin confrontación. Pastrana, que había demostrado que se la jugaría a fondo por la paz, tomó la decisión. El 7 de noviembre y por 3 meses comienza el despeje de 5 municipios de Meta y Caquetá, en donde se realizarán los diálogos. Los municipios a despejar, La Uribe, Meseta, Cistermosa y La Macarena en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá, abarcan una extensión de 42.000 kilómetros. Son limítrofes entre sí y en ellos habitan unas 30.000 personas. Se consideran zonas cocareras, aunque la economía es principalmente agrícola. A partir de mañana comenzará el despeje de los militares de las zonas de los 5 municipios, porque en el 7 de noviembre no podrá haber un solo militar en cada uno de estos municipios. Salen primero 50 soldados del batallón de San Vicente del Caguán, lugar donde se adelantarán los diálogos, será movilizado el personal de combate, quedándose allí buena parte del personal administrativo. Las FARC anunciaron que congelan el proceso mientras los soldados bachilleres que están en la base Cazadores en San Vicente del Caguán permanezcan ahí. El presidente reaccionó airadamente y dijo que rechaza la exigencia. Mi gobierno ha sido generoso y aceptó sin tardanza el despeje de 5 municipios del oriente del país. Este mecanismo se ha cumplido y considero que hoy están dadas las condiciones para que sin más dilaciones muy pronto se instalen las mesas del diálogo. Seguimos pendientes del despeje total, porque entre soldados bachilleres y no bachilleres no hay diferencia alguna. Hoy se van y no se deben ir con la tristeza de abandonar una instalación. Sino con la alegría de ver que han participado en un hecho que ha de permitir un diálogo con la insurgencia para buscar caminos de paz. Los soldados de Colombia no seremos un obstáculo nunca ni jamás para la paz de los colombianos. Mucha suerte en el viaje, nos vemos en Florencia. El destacamento militar más importante en el área, el antiguo batallón Cazadores, se convirtió en la apuesta más alta de la orden presidencial. Y una satisfacción de que sea la Iglesia la que recibe las instalaciones. El batallón quedó en manos de la Iglesia Católica. En adelante sería la sede de los voceros del gobierno. La creada zona de distensión permitió que las negociaciones de paz volvieran al país. Habían pasado 7 años desde los últimos diálogos en el exterior. Es mayo del 92. Tlaxcala, México, sirve esta vez como escenario de un nuevo capítulo en la búsqueda de la paz. Los asistentes por parte de la guerrilla eran los mismos. Un nuevo acto de guerra rompió los acercamientos. Esta vez se trató de la muerte del exministro Angelino Durán Quintero,
quien se encontraba secuestrado en manos del EPL. Se levantó la mesa de negociación. Pero en estos años sin diálogo el conflicto adquiría nuevos ingredientes. La solución exigía fórmulas más audaces e integrales. Al tiempo que se abría la puerta a la negociación, se ponía en marcha una política incisiva contra el narcotráfico, un tema que rebasaba las fronteras nacionales y que encontraría su mejor aliado en Estados Unidos. En este escenario favorable, Pastrana consolidaba su estrategia del Plan Colombia, que buscaba atacar el atraso y la pobreza rurales, sobre todo en las regiones de cultivos ilícitos, a las cuales deberían creárseles condiciones para un desarrollo sostenible. Se puede sentir y ya se puede contar una millonaria inversión social. El Plan Colombia ya no es un plan, es una realidad que está en acción. La bandera del mandatario sería en adelante la búsqueda de la paz por la vía de la negociación política y la diplomacia para la paz. La paz es un objetivo vital para Colombia. No la paz a cualquier precio, sino una paz genuina que fortalezca nuestra democracia. On behalf of Pastrana inicia conversaciones con las FARC en medio de la guerra, sin un cese al fuego previo. Era la única posibilidad viable en ese momento, con antecedentes exitosos en Centroamérica. Los de guerra han acabado tras un proceso muy largo de negociaciones, iniciado en 1990. Los 12 puntos de acuerdos que deben desarrollar ahora son prácticamente un programa de gobierno. Las reuniones avanzaban. San Vicente del Caguán era el epicentro de la noticia. En la zona se creó un cuerpo cívico de policía que se encargaba del tránsito y las querellas de los habitantes. El alcalde de cada uno de los municipios conservó su calidad de máxima autoridad y poco a poco la guerrilla se adaptó a la convivencia con una comunidad que la recibía con reservas. La mesa de diálogo se reunió por horas Caguán adentro, en procura de iniciar la construcción de una agenda. Pero el 19 de enero, 12 días después de iniciado el trabajo, las FARC congelaron unilateralmente los diálogos. Para permitir del gobierno nacional los resultados esperados, consideramos necesario congelar los diálogos iniciados, dejando las propuestas sobre la mesa hasta ver resultados satisfactorios contra el paramilitarismo. Desde ese momento el tema del paramilitarismo causaría preocupación, pero primaba el ánimo de superar el obstáculo. El presidente prorrogó por otros 90 días la zona de distensión. Lo que estamos buscando es que en estos 90 días se puedan descongelar las conversaciones y podamos llegar a la mesa del diálogo. Esta sería la primera de 11 prórrogas posteriores. El 25 de febrero de 1999, mientras el proceso continuaba congelado, aparecieron asesinados 3 indigenistas norteamericanos. Estados Unidos condenó en los más fuertes términos el asesinato de los 3 ciudadanos norteamericanos. Exigimos que las FARC acepte su responsabilidad por este asesinato a sangre fría y entregue a los miembros implicados en el crimen para que sean juzgados por las cortes. Que se haga claridad y que las imputaciones que se tienen, pues que las organizaciones correspondientes salga y le diga al país qué ocurrió. El Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC-EP informa a la opinión pública nacional e internacional. Primero, el comandante Gildardo del 10º Frente de las FARC andaba en una comisión de reconocimiento de terreno con 3 unidades más. Ya el Departamento de Estado lo decretó. Fueron las FARC y tendrán que pagar por ello. Al enterarse de que habían entrado en la región de los indígenas Uvas unas personas desconocidas,
y sin autorización de la guerrilla, improvisó una comisión de investigación. Lo importante es que se identifique a los verdaderos responsables. Cuando alguien vaya a penetrar a zonas de las FARC, primero se identifique. Lo importante es que se identifique a los verdaderos responsables. Al encontrarlos, los capturó y ajustició sin consultar a los organismos superiores de dirección. Las investigaciones hechas por las fuerzas militares señalan que el hermano del Mono Jojoy y otros miembros de los frentes 10 y 45 fueron los responsables del secuestro y posterior asesinato de los extranjeros. Debemos ofrecer disculpas a todos los pueblos del mundo. El hecho alejó al gobierno norteamericano del proceso de paz y sentó un precedente más en torno a la seriedad de las FARC. Of FARC leader Manuel Marulanda and Jorge Briceño. They are personally responsible for this setback. James Rubin acusó a las FARC de asesinar a ciudadanos norteamericanos y a otros extranjeros y los llamó terroristas. Well, look, this is an organization that's responsible for the killing and kidnapping of Americans. This is an organization that is a terrorist organization on July 15th. Por último, ratificó el apoyo incondicional de su gobierno al presidente Pastrana. El estancamiento del proceso culminó en abril. No hubo un hecho concreto que hiciera regresar a las FARC a la mesa. Durante ese periodo y en general en el gobierno Pastrana, la lucha contra los paramilitares fue contundente. Sin embargo, el congelamiento propició controversias entre el ejército y el alto comisionado para la paz. Las FARC solicitaron una lista de las investigaciones contra miembros de la fuerza pública vinculados con autodefensas. El día comenzó con unas fuertes declaraciones del comandante del ejército en contra de Víctor G. Ricardo. Lo acusó de enviar la lista de militares investigados a las FARC. El doctor Víctor G. Ricardo le está enviando a las FARC en anexo a su carta el documento que entregó a la Procuraduría. Total de que según los documentos que yo tengo, no me queda la duda. De inmediato el presidente ordenó una reunión entre los militares y el comisionado de paz. Una vez terminada, se concluyó que este nunca envió la lista. Que finalmente no fue incluido al conocer que el mismo no era estadístico, sino que llevaba una relación de nombres. A su turno, el alto comisionado dio por terminada la controversia. Yo no declararía que hubo asperezas, simplemente hubo conceptos, diferencia de criterios. Como conclusión final se dijo que siempre se habló de dos listas diferentes, una enviada por la Procuraduría y otra publicada por las FARC. El proceso tomó un aire y en ese contexto las principales fuerzas políticas acudieron a una invitación de las partes para apoyar los diálogos y comprometerse con la necesidad de hacer cambios estructurales en el país, así como con la lucha contra el paramilitarismo. El 28 de abril, Manuel Marulanda firmó el Acuerdo de Caquetá. Este espaldarazo político creó el ambiente para la reunión que se daría 4 días después. Así fue. En completo secreto, el presidente Pastrana se desplazó hasta Caquetá, una vieja finca en los llanos del Yarí. Marulanda esperaba en compañía de su hombre de confianza, Jorge Briceño, el Mono Jojoy. El encuentro pendiente desde el día de la silla vacía se daba. El encuentro pendiente desde el día de la silla vacía se daba. Con el jefe de Estado, su comisionado para la paz y el secretario privado Camilo Gómez evaluaron el camino recorrido y decidieron conjuntamente pasar del diálogo a la negociación. El 6 de mayo se anunció formalmente el primer acuerdo sustancial, la Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia. Agenda Común para el Cambio para una Nueva Colombia. Este fue el título que la mesa de diálogo le puso a su trabajo que terminó hoy después de 4 meses. Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia. En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz. Al proceso le llegaba contenido.
Las partes cambiaron sus equipos de negociación para esta nueva etapa. Pero el último párrafo del acuerdo firmado por el presidente Pastrana y Manuel Marulanda ese 2 de mayo enredó el inicio. Podríamos fijar un término una vez iniciada la negociación para que nos pongamos de común acuerdo en la integración y las facultades de la misma. Por su parte, las FARC dicen no estar incumpliendo su palabra. Según Raúl Reyes, lo que Marulanda firmó el 2 de mayo con el presidente Pastrana decía con claridad que sería de común acuerdo la conformación de esta comisión. Porque las FARC tiene definido que la comisión de acompañamiento no es necesaria ahora. Es un estado en el cual hay dificultades, hay tropiezos. Si no se presentaran diferencias, pues no se llamaría diálogos en la búsqueda de las soluciones a los grandes problemas que aquejan al país. Pasaron 4 meses y Marulanda no cedió. Las FARC incumplían lo pactado, pero era necesario persistir por la paz. En mi encuentro con Manuel Marulanda, propuse y acordamos una comisión que permitiese superar los inconvenientes que se pudiesen presentar en la zona de distensión. Sin embargo, su implementación ha encontrado algunos obstáculos. Esta actitud se volvió costumbre del grupo guerrillero, que ante los ojos del país llevaba todas las partidas ganadas. El apoyo al presidente cedía ante la presión y las críticas por las concesiones empezaron a calar en la opinión pública. Estamos cansados de ver falsas propuestas de paz y no vemos resultados. Eso es regalar en territorio a individuos que no han mostrado ningún deseo de paz. Se les ha dado muchos plazos y ellos no han cumplido con nada. Esta vez, la cita para iniciar las negociaciones fue en Uribe, un pequeño municipio que recordaba la historia de las negociaciones con las FARC 16 años atrás. El triunfo de Belisario Betancur representó una alternativa de tregua con la guerrilla y una apertura democrática. Se firman los acuerdos de paz de la Uribe con las FARC y nace la Unión Patriótica, de la cual es parte integrante el Partido Comunista. De fiesta. El municipio más grande del país, está cansado de ser escenario de guerra. Por eso mañana, cuando son esperados aquí 250 invitados y 8.000 campesinos de la región para la instalación formal de la mesa de negociaciones entre gobierno y FARC, los uribeños darán una lección de paz. La lucha nuestra es aportarle todo lo que tengamos a este proceso, para ver hasta dónde podemos llegar. Ese día en la Uribe el pueblo estaba vestido de colombianidad. ¿Qué será eso tan difícil que hasta ahora lo desciframos? Más vale tarde que nunca, dice un proverbio, mi hermano. La paz para este país es lo que tanto anhelamos. Desde la cocina lo que haya que hacer, porque eso es parte de lo que nosotros queremos, que haya paz en Colombia. Familiares de los secuestrados empezaban a subir su voz. Tenemos una gran oportunidad y si la sabemos aprovechar, Colombia podrá salir de la violencia y de la guerra. ¿Dónde está el chulo y eso? Millones de colombianos han pedido iniciar las conversaciones de la negociación y aquí las estamos iniciando. Tengo la seguridad que vamos para el cese al fuego. El reloj corría.
El año termina con un logro del gobierno y una decisión de las FARC, una tregua de 20 días. El secretariado de la FARC ordenó a sus más de 60 frentes suspender acciones ofensivas, incluidos secuestros y pescas milagrosas, hasta el 10 de enero del año 2000. Los habitantes del pueblo de Colombia pueden moverse para donde consideren necesario hacerlo, sin que por parte de las FARC haya ningún tipo de medidas que les dificulte esa movilidad. Todo lo que sean hechos de paz es positivo. Ojalá que sea el inicio de un cambio de actitud que humanice la confrontación y facilite el camino del diálogo. El proceso en medio del conflicto parecía tener su primera pausa, que por desgracia sería la única. En el corregimiento de Los Pozos, a 10 kilómetros de San Vicente, se irguió la sede de los diálogos, con todo lo necesario para unas negociaciones duraderas. Un campesino por 2 millones de pesos un terreno y construyó la sede de La Paz por 250 millones de pesos. La inauguración de Villa Nueva Colombia se dio al tiempo del reordenamiento en la agenda común. En tiempo récord, el gobierno y la guerrilla construyeron una sede para adelantar la negociación de paz. El primer tema a negociar sería el modelo económico y la generación de empleo. Las partes se daban un plazo de 6 meses para llegar a los primeros acuerdos. El ambiente es inmejorable, el proceso tiene forma y contenido, y eso permite que el gobierno se lance a una aventura sin antecedentes. Llevar a los guerrilleros de las FARC a Europa en un viaje conjunto para estudiar distintos modelos de desarrollo. Los voceros del gobierno y las FARC siguen de gira en Europa. Hoy llegaron a Ginebra, Suiza, a un encuentro y con la Cruz Roja el proceso de paz Internacional. entró también aquí al Senado de la República Italiana. Acaba de terminar aquí en Ciudad Vaticano el histórico encuentro entre 16 delegados del gobierno y la FARC con Monseñor Giorgio Lunga, funcionario de la Secretaría de Estado. Pidiendo que la Iglesia Católica, a su más alta jerarquía, apoye el proceso. Un encuentro muy importante porque nos recibieron directamente del Vaticano. Ningún tema es espinoso para el proceso de paz, porque estamos trabajando de manera civilizada en el encuentro de una solución política negociada. Desde ahora, todos aquellos colombianos que quisieran participar y llevar sus propuestas al Caguán tendrían un escenario para hacerlo. Expusieron ante los voceros de las FARC los temas que el gobierno considera como prioritarios. El desempleo de nuestro país obedece a un problema estructural sobre lo que debe ser incluido en las negociaciones de paz. Las audiencias públicas se iniciaban con el tema del empleo. Sino revisar en términos absolutos la política económica, macroeconómica y sobre todo decir exactamente cómo generamos empleo productivo. Muchas gracias. 9 de abril, primera audiencia pública, sindicalistas y empresarios invitados de honor. La preparación de las audiencias públicas fue la tarea central del Comité Temático Nacional, organismo compuesto por miembros del gobierno, representantes de la sociedad y miembros de las FARC. Tras la gira, el proceso ganaba atención de Europa por el Plan Colombia y por el apoyo anunciado por las Naciones Unidas. La mesa de negociación unió al mundo en torno a la búsqueda de la paz de Colombia. Se propuso una audiencia internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente con más de 23 países invitados. De pronto, las FARC hicieron público un documento que llamaron Ley 002, en el que sentenciaban que los ciudadanos cuyo capital fuera $1 millón deberían pagarles un mal llamado impuesto. No es una ley, es sencillamente sencilla y claramente una extorsión. Lo que viene es cobrando un impuesto, y a ese impuesto que cobran las FARC para financiar
La lucha revolucionaria es lo que llaman secuestro. En medio de la tormenta de opinión pública desatada por el anuncio de las FARC de cobrar un impuesto de guerra bajo amenazas de secuestro, el presidente Andrés Pastrana decidió hoy relevar al alto comisionado de paz, Víctor G. Ricardo. Nombró en su reemplazo al hasta hoy secretario privado de la presidencia, Camilo Gómez Alzate. Mientras tanto, Víctor G. Ricardo dijo que presentó su renuncia porque cumplió su ciclo y negó que lo haya hecho por las amenazas de los paramilitares. Durante año y medio se establecieron planes concretos para atentar contra mi vida y continuó mi trabajo. Yo a lo único que le tengo miedo es a la guerra. Víctor G. dijo irse con la satisfacción del deber cumplido y anunció que seguirá trabajando por la paz de Colombia, aunque fuera del país. El nuevo comisionado coincidió con el presidente y calificó como desafortunado el comunicado de las FARC. Ninguna revolución en el mundo se ha hecho a punta de secuestros. Esto mismo se lo harán saber directamente a las FARC mañana en el Caguán, cuando el comisionado entrante y el saliente se reúnan con los negociadores, a los cuales se sumaron hoy 3 nuevos nombres: Luis Guillermo Giraldo, Alfonso López Caballero y Monseñor Alberto Giraldo. Tienen que hacerse un replanteamiento supremamente serio en las mesas de negociación. Primer bombazo a la mesa. El país se estremeció hoy por el crimen de una campesina de Chiquinquirá, a quien las FARC le instalaron un collar bomba y que murió cuando agentes de la policía trataban de desactivar. ¿Cómo cometieron semejante atropello tan terrible con esa señora? La dramática historia le ha dado la vuelta al mundo y ha puesto a los hombres de las FARC como los más bárbaros y sanguinarios entre todos los grupos terroristas. Colombia se paralizó con la imagen. Sin embargo, el comunicado rechazando la autoría y la confusión en torno a los hechos lograron cuestionar las versiones que apuntaban a las FARC. Las FARC niegan su autoría en ese crimen. Raúl Reyes, vocero de las FARC, leyó el comunicado. Primer bombazo a la mesa. Las FARC amenazaron hoy con romper las negociaciones de paz. En un comunicado dijeron que si el gobierno mantiene su decisión de suspender las audiencias internacionales previstas para el 29 de mayo, se retiran del proceso. Las imposiciones contrarias a los acuerdos alcanzados en la mesa, como lo es la primera audiencia pública internacional sobre medio ambiente y sustitución de cultivos ilícitos, con participación de la Comunidad Europea, fijada para los días 29 y 30 de mayo, no se pueden cancelar unilateralmente. Pronto se empezaron a conocer detalles y el gobierno tuvo que reconocer que se había apresurado. Hubo la imputación equivocada de un crimen contra las FARC de parte del gobierno. ¿Hay posibilidad de una rectificación de parte del gobierno? Las FARC han manifestado categóricamente que no han sido los responsables del hecho. Continuamos, como lo dije ya, la idea es tener una próxima reunión de la mesa de negociación. Mañana hay audiencias, se desarrolla la audiencia pública que está prevista. El domingo, habrá otra audiencia, es decir, esperemos y así confía el gobierno, que ha manifestado, reitero, su permanente voluntad de buscar la paz. La audiencia tuvo vía libre y fue así como el 30 de junio embajadores y representantes de 28 países llegaron a la zona de distensión. La delegación multinacional recibida por las FARC con honores militares en el aeropuerto de San Vicente del Caguán discutirá durante 2 días la problemática de la producción de narcóticos en el país, donde se calcula existen 103.000 hectáreas de hoja de coca y 6.500 de amapola. Además, las fumigaciones afectan los cultivos, los animales en general, la flora y la fauna. Yo creo que aquí vamos a poder encontrar claramente todos los impactos que se vienen generando sobre el medio ambiente precisamente por esta problemática. Vamos a hacer un paso importante en el proceso de paz. Muchos países vienen aquí por hacer diálogo con las partes y discutir algo que es muy importante para el proceso de paz, que es sustitución de cultivos ilícitos. Lo que queremos es acción penal para los narcotraficantes y acción social para los campesinos. Nosotros queremos traer acá una región del norte del país, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. A los campesinos nos tildan de ser los mayores depredadores y nos culpabilizan del estado que tiene el ecosistema y del encalentamiento que tiene el planeta.
Ellos erradican sus cultivos a mano mediante un apoyo de nosotros, de planta. La cuestión del narcotráfico está íntimamente ligada al conflicto interno colombiano. La propuesta para hacer un experimento, un proyecto de desarrollo alternativo piloto. Para las FARC, el tema de los cultivos ilícitos era importante y por eso propusieron un plan de sustitución en Cartagena del Chairá. Es un municipio eminentemente coquero, es un municipio de cultivadores de coca. Un nuevo despeje, una entrega a una administración de un proyecto sin gobierno y sin veeduría internacional, eso es imposible. Esperamos que sí, que sea analizada con mucha sensatez, porque es una propuesta que tiene que ver con un aporte serio a la solución de ese grave problema. El tema del despeje es un tema muy difícil porque ya hay un área grande. Esa insistente propuesta no prosperó. Al gobierno le interesaba también que el mundo escuchara de viva voz a las FARC y palpara las reales dimensiones del problema. Sabemos que en la reunión privada que se subieron con los delegados, con los embajadores, ellos hicieron como un llamado para que las FARC tomen en cuenta la posibilidad de eliminar el secuestro y de la vinculación de menores en la guerra. No, obviamente que no vamos a hablar de la reunión privada, porque si no, no es privada. Pero los países invitados llegaron con otras agendas, como la de rechazar los ataques a la población civil, condenar el secuestro y expresar su preocupación por la cercanía de las FARC al tema de las drogas. Exhortan a poner fin a la impunidad, al paramilitarismo y a todos los actos de violencia, masacres, extorsiones y secuestros. Califica como altamente positivo el resultado de la primera audiencia internacional del proceso de paz, en donde se pudieron escuchar los diferentes puntos de vista de los participantes. Damos por terminada esta audiencia pública e internacional. En nombre de la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación, le decimos gracias a la comunidad internacional por estar hoy aquí en Villanueva, Colombia. Manuel Marulanda Vélez llegó a Los Pozos acompañado de varios miembros del secretariado de la organización que estaban allí para lanzar la que sería su expresión política clandestina, el Movimiento Bolivariano. Días atrás habían realizado en la misma zona de distensión la proclama de su bandera. ¡Con Bolívar y Manuel vamos todos al poder! Es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado mediante el desarrollo y empuje del movimiento bolivariano por la nueva Colombia. ¡Viva el camarada Manuel Marulanda Vélez! En campos y ciudades, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Sorpresa general. El cese al fuego llegó a la mesa. Este día, las partes intercambiaron sus propuestas en sobres cerrados. El gobierno nacional y las FARC-EP han acordado realizar el intercambio de propuestas de cese de hostilidades y cese al fuego el día 3 de julio de 2000. Las propuestas serán entregadas en sobres cerrados y se reitera que su discusión... El gobierno nacional y las FARC-EP han acordado establecer un término prorrogable de 1 mes para estudiar internamente las propuestas presentadas por cada una de las partes. El diálogo en medio de hechos violentos le creaba cada vez más frustración a los colombianos. Los ataques con cilindros caseros de gas es el método más utilizado. Nos atacaron por todos lados y nos dieron duro. Gracias a Dios nos dejaron vivos y yo creo que eso no creo que vuelva a vivir. Por eso estas propuestas eran un paso a la esperanza.
pasajeros abandonan el aparato. Fueron víctimas de esta odisea. El avión fue secuestrado esta tarde cuando volaba entre Neiva y Florencia. Sale en él el guerrillero Arnubio Ramos Herbús. En San Vicente, el avión fue depuesto en libertad por las mismas FARC. Florencia. Llegan a Neiva, quienes tomaron prisionero al delincuente que se apoderó del avión. Abastece el avión y saliendo para Florencia, este individuo en el recorrido saca una pistola que lleva escondida, intimida al capitán de la nave y le dice: vamos para San Vicente. Llevaba 22 personas a bordo. A nadie los tres miembros del INPE implicados, personas jóvenes, rindieron la indagatoria por espacio de 3 horas esta mañana que no fueron las autoras del secuestro. El ciudadano que desvió el avión de pasajeros hacia San Vicente del Caguán es miliciano de la columna Teófilo Foreo del Bloque Sur. El gobierno nacional rechaza los argumentos de esta organización para negarse a entregarle a Arnubio Ramos a las autoridades competentes y considera que la decisión en nada contribuye al avance de los diálogos y la negociación. Las FARC no tienen ninguna responsabilidad en el hecho, ya que fue una acción individual. El sentimiento nacional era indignación por el secuestro de un avión, por desviarlo a la zona de distensión, por la evasión de un preso, por la respuesta de las FARC. Que las FARC no tienen ninguna responsabilidad en el hecho. El tema del cese de fuego se aplazaba cuando se hacía más urgente. Mes y medio más tarde, la mesa encontró una solución temporal. Esta comisión tendrá como función determinar la solución al impasse presentado en un término de 1 mes e informarán a la mesa acerca de la determinación tomada. En el momento en que debía iniciar la discusión de cese de fuegos, las FARC congelaron por segunda vez. Pero que lo hacían en rechazo al diálogo que el ministro del Interior, Humberto de la Calle, sostuvo con paramilitares. El ministro habló con Carlos Castaño, jefe de las autodefensas, para obtener la liberación de 7 congresistas. Le están dando un estatus que las FARC no puede aceptar bajo ninguna circunstancia, porque no se trata de cualquier persona del gobierno, sino del ministro del Interior. El ministro del Interior consideró que el comunicado de las FARC hay una especie de disparo con escopeta de regadera contra toda la sociedad colombiana, porque realmente ahí no se escapa nadie. Afirmación sobre una supuesta postura del presidente del Senado en favor del reconocimiento político de las autodefensas es falsa, mentirosa, contraevidente. Yo espero que el proceso aproveche este paréntesis para reorientarse. El gobierno mantiene su disposición a buscar una salida política al conflicto y está extrañado de esta posición. Se cumplían así 2 años de proceso y aún no había resultados palpables. La discusión del cese de fuego se paralizaba. El congelamiento sonaba más a pretexto y el país rechazó la nueva condición de las FARC. Si ellos quieren descongelar, descongelan. Si no, pues no descongelan, porque para bailar se necesitan 2. Y si no descongelan, quiere decir que no están interesados en el proceso. Si no hay un viraje sustancial en esta materia durante los próximos días, va a ser muy difícil que el presidente, motu propio, prorrogue la zona. La prórroga de la zona se había convertido en la decisión más controvertida para el presidente Pastrana, porque de ella dependía la continuidad del proceso. Se prorrogue la zona de distensión para que haya una reordenación de la agenda que permita que el proceso de paz empiece a producir resultados. A 2 días de vencer el plazo de la zona de distensión, los negociadores insisten en la necesidad de prorrogar su vigencia. Creo que el país no entendería que por no prorrogar unos 3 meses la zona de distensión, perdamos la posibilidad de enmendar los errores y de arreglar las cargas mal distribuidas que tiene actualmente el proceso. Las fuerzas políticas salieron a respaldarlo y fue en esta coyuntura como nació el Frente Común por la Paz y contra la Violencia.
Para que este frente común le entregue su aporte eficaz a la paz, en la parte operativa se mantendrá su actividad con reuniones periódicas en las cuales se analizará el proceso. En este periodo, el Alto Comisionado para la Paz y Luis Fernando Criales, quien desde meses atrás era el comisionado adjunto, sostuvieron intensas reuniones con Manuel Marulanda sobre la liberación de soldados y policías en poder de las FARC. Este drama, que había empezado 3 años atrás para algunos uniformados, reapareció ante el país con una dureza que impedía la indiferencia. Nos doblegaron y después de compañeros muertos. Me pongo a recordar en todos aquellos soldados que me cayeron al lado mío. ASFAMIPAS, la organización de las familias de los soldados y policías, había logrado una interlocución con las FARC que les permitió llegar hasta los campamentos a traer pruebas de supervivencia de sus hijos, primos, sobrinos. Hijos, hermanos, esposas y familia. Gracias a Dios se me cumplió uno de los propósitos que tanto luché. Es a medias, pero lo logré. Yo les prometí que sin pruebas de ellos no me venían, no me mandaron, no me dieron video, pero logré las cartas. La libertad de los soldados y policías había sido el centro de un debate político-jurídico abierto por Marulanda desde el inicio del gobierno. Al señor presidente, para que por favor no escatime esfuerzos en llevar a cabo este canje. Y que empezó llamándose por parte de las FARC el canje de prisioneros. Pues lo hagan lo más pronto posible. Nuestras familias son las que están sufriendo por nosotros mismos. Según el grupo guerrillero, era necesario que el Congreso aprobara una ley permanente de canje que permitiera un intercambio de los hombres de la fuerza pública en su poder por un grupo de guerrilleros presos en las cárceles del país. Del tema solo hablaban Marulanda y Camilo Gómez. Nunca estuvo en la agenda de la mesa de diálogo y negociación, y su discusión culminó 6 meses después con un acuerdo humanitario. Ese diciembre, sin embargo, el pesimismo circulaba en el ambiente nacional. El año terminaba en medio de una fuerte tensión porque la voluntad de las FARC no se doblaba a favor de descongelar el proceso y el nuevo plazo de la zona de distensión se agotaba. Se conoció entonces una particular invitación de Marulanda para el 19 de enero en la que le hizo 11 propuestas al gobierno. La FARC también pidieron la creación de una comisión mixta de guerrilla y gobierno que revise la lucha contra el paramilitarismo. Incluyen en sus propuestas nuevas giras internacionales para explicar el proceso de paz. El documento de 11 puntos es una contrapropuesta. El gobierno le contestó a las FARC a los 3 días. Más que una contrapropuesta es la posición del gobierno. Y yo creo que es la posición de todos los colombianos. Al fin y al cabo hay una propuesta clara que ha hecho el alto comisionado. Descongelamiento es fundamental. Mientras tanto no hay proceso. Descongelamiento, es decir, es claro que hay un descongelamiento. Si no hay descongelamiento, pues lógicamente no hay negociación. Por eso corresponde a las FARC el volver unilateralmente a la mesa. Ellos unilateralmente se pararon de la mesa de negociación. Nosotros aspiramos, como todos los colombianos, a que ellos regresen unilateralmente también como corresponde a la mesa de negociación. Pero la carta fue respondida verbalmente por el propio Marulanda, quien reiteró que no descongelarían los diálogos. Congelamiento ahí, pero de la mesa donde se están tratando los problemas nacionales, pero lo que no hay es congelamiento de la mesa del intercambio humanitario. Pasó una semana y llegó el 30 de enero, fin de la zona de distensión. Había incertidumbre. De pronto, una noticia hizo estruendo. Un guerrillero de las FARC secuestraba un avión que salía de San Vicente del Caguán. Tomarlo por sorpresa a uno es muy berraco. Para escapar de sus jefes en la zona de distensión. Pasajeros y 4 o 5 tripulantes a bordo. Que estaba muy aburrido en la guerrilla, que quería irse y salir del país, que no podía estarse acá porque lo cogía el ejército. El desertor de las FARC, Carlos Alberto Cuellar, secuestró un avión de Satena. Superado el incidente, a las 7 de la mañana del otro día,
El presidente le hizo la propuesta a Marulanda. Manuel Marulanda ha dicho estar dispuesto a trabajar 24 horas por la paz. Hoy, por lo tanto, le propongo que nos reunamos antes de finalizar la presente semana y decidamos de una vez por todas si vamos a continuar el proceso de paz que usted y yo iniciamos. La respuesta al presidente llegó 2 días después. Marulanda aceptaba la reunión, pero pedía 4 días más para la preparación de la misma. Según el viejo guerrillero, necesitaba más tiempo para organizar el recibimiento al jefe de Estado. El presidente aceptó, pero no esperó para llegar hasta la zona de distensión. En un acto de soberanía, visitó los 5 municipios. Señor presidente, muy buenas tardes. Le saludamos los oyentes de Ecos del Caguán aquí en San Vicente. Bueno, muy buenas tardes y un saludo muy cordial, un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Ecos del Caguán. La visita presidencial a la zona, en completo silencio y sin sus escoltas, le imprimió emoción al encuentro que se daría 4 días después.